El presente apartado está enfocado a analizar y a estudiar el concepto de suplicio que desarrolla Michel Foucault en su obra titulada Vigilar y castigar. En dicho texto analiza cómo el suplicio es un método relacionado con el castigo y la parte punitiva que está abordado desde la Edad Media hasta la época actual. Ahora bien, en dicha obra el autor se enfoca a continuar con su concepto sobre el nacimiento de la prisión. Lo que el autor explica en el primer capítulo de Vigilar y Castigar está relacionado con los cambios que se dan respecto a la forma física en la que los individuos sentenciados están remontados al castigo que se les da. También nos narra de cómo en la Edad Media los castigos eran aplicados sin compasión alguna sobre los cuerpos de hombres y mujeres que eran sometidos a los suplicios y torturas más aberrantes, con un elemento adicional, y es que el castigo era aplicado en público para el disfrute de la sociedad. El primer punto que nos señala Foucault es el de los cuerpos de los condenados. Michel Foucault describe el caso de un hombre acusado de regicidio, pues mató al rey, y parricidio, pues mató al padre de la patria, cuyo castigo fue la tortura, para luego ser contrastada con el reglamento de un reformatorio de París, en el cual las tareas eran estrictamente separadas en tiempo por el ruido de tambores, un suplicio y un empleo del tiempo con una distancia de solo 75 años. He ahí la primera alusión en la cual Foucault habla sobre esta cuestión de el castigo hacia el cuerpo. Para Michel Foucault, las modificaciones al castigo es que una de ellas es la desaparición de los suplicios. Aquí se hace referencia a los cambios en los castigos a los cuerpos de los condenados. Se habla de una humanización. Ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal. Foucault suele comparar el suplicio con un espectáculo. Explica que a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX desaparece el espectáculo punitivo. El castigo ha cesado poco a poco de ser teatro y tenderá, pues, a convertirse en la parte más oscura y oculta del proceso penal. Otro de los puntos que analiza Michel Foucault es la desaparición del espectáculo punitivo. El autor señala que los días de ejecución y de suplicio eran momentos propicios para que se cometieran desórdenes entre el público. Además, con frecuencia, el condenado llegaba a convertirse en objeto de admiración. A partir del siglo XIX, el castigo pasa a ser la parte más oculta del proceso penal. Explica que el principal objetivo del castigo es corregir, reformar y curar, no castigar, pero que además las prácticas punitivas se habían vuelto púdicas. Se quiere castigar algo que no es el mismo cuerpo, pero utilizándolo como intermediario para privar al individuo de su libertad. He aquí los primeros alicientes de cómo se representa la libertad en relación al cuerpo. Foucault pretende presentar al castigo del delincuente como la marca que le deja frente a los demás su propia condena, al mismo tiempo que la justicia avergüenza al imputado. El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos. He aquí la utopía del poder judicial: quitar la existencia evitando sentir el daño, privar de todos los derechos sin hacer sufrir, imponer penas liberadas del dolor. Para finales del siglo XVIII, un nuevo castigo habría de surgir. A todo condenado a muerte se le cortará la cabeza, siendo éste una muerte igual para todos. Una sola muerte por condenado, el castigo para el condenado únicamente. Casi sin tocar el cuerpo, la guillotina suprime la vida, del mismo modo que la prisión quita la libertad o una multa descuenta bienes. Es así como metafóricamente Foucault hace alusión al concepto de castigo. La forma de castigar también ha modificado profundamente el objeto a castigar. Se siguen juzgando efectivamente objetos jurídicos definidos por el código, pero se juzga a la vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, efectos de miedo o de herencia. Es decir, que a la hora de condenar a un individuo se tienen en cuenta distintos factores influyentes. Son ellas, esas sombras detrás de los elementos de la causa, las efectivamente juzgadas y castigadas. Es así que los jueces se han puesto a juzgar el alma de los delincuentes. Y junto a este juicio
han florecido diversas cuestiones sobre el origen del crimen en el ser del criminal, lo que verdaderamente es este individuo, lo que será y lo que podría llegar a ser, y cómo actuar frente al delito cometido, más allá de determinar qué ley sanciona esta infracción. Así, vemos cómo la dicotomía cuerpo-alma sigue presente, pero sobre todo Foucault enfatiza que lo que se castiga es una objetivación de los cuerpos. Michel Foucault asegura que incluso si no apelan a castigos violentos o sangrientos, incluso cuando utilizan los métodos suaves que encierran o corrigen, siempre es el del cuerpo del que se trata. El autor describe lo que llama la tecnología política del cuerpo, en la que afirma que puede existir un saber del cuerpo que no es exactamente la fuerza de su funcionamiento y un dominio de sus fuerzas que es más que la capacidad de vencerlas. Así es como introduce el tema de poder y saber, una compleja relación de dependencia. El poder produce saber. ¿Qué poder y saber se implican directamente el uno al otro? El poder saber, los procesos y las luchas que lo atraviesan y que lo constituyen, son lo que determinan las formas, así como también los dominios posibles del conocimiento. Se considera el regreso a las técnicas punitivas. En otras palabras, el carácter de la fuerza radica en el conocimiento posible de la ley que sustenta ese ejercicio de poder y saber. Del libro Vigilar y Castigar, del primer capítulo, también se nos habla de la resonancia de los suplicios. El suplicio es una técnica y no debe asimilarse a lo extremado de un furor sin ley. El suplicio penal no cubre cualquier castigo corporal. Es una producción diferenciada de sufrimientos, un ritual organizado para la marcación de las víctimas y la manifestación del poder que castiga, y no la exasperación de una justicia que, olvidándose de sus principios, pierde toda moderación. En los excesos de los suplicios se manifiesta toda una economía del poder. Para Michel Foucault, el suplicio también consistía en un ritual político, ya que en el derecho de la Edad Clásica el crimen suponía sobre todo un ataque al soberano, que era aquel del que emanaba la ley. La pena debía reparar el daño que se había cometido. El autor mantenía el modelo monárquico caracterizado por las penas escandalosas y públicas, dirigidos a obtener la confesión mediante los suplicios que son tanto una pena como una prueba de la conformidad del juicio de los hombres con el juicio de Dios, implementando un medio de investigación por las mismas personas que administran la justicia. Dicho de otra manera, la noción del soberano y el ejercicio político de quien ostenta el poder de castigar radica en un acto de administración pública de la justicia. Para el filósofo y sociólogo francés existen tres criterios principales del suplicio. Se ha de producir cierta cantidad de sufrimiento que se puede, pues dado que no se puede medir en cantidad, al menos sí se puede apreciar, comparar y jerarquizar. La muerte es un suplicio en la medida en que no es simplemente privación del derecho a vivir, sino que es la ocasión y el término de una gradación calculada de sufrimientos, desde la decapitación que los remite a todos a un solo acto y en un solo instante, el grado cero de suplicio, hasta el descuartizamiento que los lleva al infinito, pasando por la horca, la hoguera y la rueda, sobre la cual se agoniza durante largo tiempo. La muerte suplicio es un arte de retener la vida en el dolor, subdividiéndola en 1000 muertes y obteniendo con ella, antes de que cese la existencia, the most exquisite agonies. La más exquisita agonía se traduce para Foucault como ese ejercicio de la muerte y del suplicio. El suplicio, en su ser más profundo, es la necesidad de castigo punitivo sobre el cuerpo de un otro, en este caso un otro criminal, y el suplicio será medido, pone en correlación el tipo de perjuicio corporal, la calidad, la intensidad, la duración de los sufrimientos con la gravedad del delito, la persona del delincuente y la categoría de sus víctimas. El suplicio forma parte de un ritual. La justicia persigue al cuerpo más allá de todo sufrimiento posible. Como hemos estado señalando, lo que Foucault le interesa es la manera
en la que la objetivación del cuerpo se ve diseccionada con el ejercicio del otro como un objeto de lo criminal, un objeto o un sujeto que ha sido cosificado como ejercicio de punición y como elemento criminal. La metodología de la cual parte Foucault se le denomina arqueología. En este caso es una arqueología de la pena y del castigo, o sea, un rastreo de dónde vienen estos conceptos que son aplicados en la cuestión práctica y teórica. La pena se organiza de tal forma que busca corregir al condenado con lo que respecta a conductas, pensamientos y sentimientos. Estas están determinadas conforme a las expectativas de quien ejerce el poder, cuyo fin era enmendarlo o enderezarlo. La pena marca el estrato al que pertenece el sujeto condenado, pues de ella depende su clase económica, su estatus social y su poder. Así la pena de decapitación era la pena de la nobleza, pero era también la de los suplicios más inhumanos realizados al condenado común y corriente. La pena busca socializar, pues con ella se demuestra una alienación en las conductas que podríamos clasificarlas en correctas e incorrectas, es decir, la conducta y su resultado, las cuales debe seguir un buen ciudadano que cumple las normas sociales. Es así que la pena busca reparar el daño que se hace, mientras que el suplicio desempeña la función jurídica, o sea, una política para reconstruir la soberanía y restaurar todo el esplendor de la ejecución pública. De esta manera, el autor pone de manifiesto la presencia del pensamiento ilustrado, donde nacen las libertades, las revoluciones y la búsqueda por obtener la dichosa y anhelada libertad. Foucault está entendiendo que estas garantías de libertad surgen a partir de un contexto determinado dado en la Revolución Francesa y en todo el movimiento que se va a suscitar a finales del siglo XVIII. Por último, en este primer apartado de vigilar y castigar, también emerge un concepto denominado ritos punitivos. Esto quiere decir que había una especie de ritual que se le ejercía al sentenciado antes de quitársele la vida. El hecho de que el daño o la falta cometida mantuviera un vínculo con el castigo no era el resultado de la ley de talión, oscuramente admitida, sino el respaldo en los ritos punitivos que permitían la aplicación del castigo, razón por la cual la justicia necesitaba que su víctima autentificara en cierto modo el suplicio que sufría, pues se le solicitaba al criminal que consagrara por sí mismo su propio castigo, proclamando así la perfidia de sus crímenes, al permitirle emitir las últimas palabras del condenado antes de morir. Con esta acción, la persona aceptaba su culpa y reconocía que su sentencia era justa, perdiendo así toda clase de dignidad humana.